Bien. Bueno, vamos a ver si ya faltan poquitos para sumarse. Bien. Entonces, los planes quinquenales que fueron convertidos en temas de estudios a partir de 1953. Esto significa que estuvieron estos planes quinquenales en 1953, que sería, porque hay dos planes quinquenales, el primero y el segundo, y en el segundo, a partir de 1953, es donde incorporan en los textos escolares justamente de la escuela primaria, donde se restablecen las imágenes o se incorporan o se revalorizan las imágenes del presidente Perón y de Eva Perón. Se les inculcaba en este momento el amor a los padres biológicos, pero también el amor como segundos padres a Perón y Eva, que velaban por ellos. Esto, si bien es adoctrinamiento, también parte de una concepción del populismo. Acuérdense que se tenía en una concepción paternalista de lo que es el gobierno. Esto y también de la característica del líder. Acuérdense que se hablaba de un líder, más allá que sea carismático, sobrenatural, es el Salvador. Tiene una concepción de líder mesiánico. Es el Mesías que nos viene a salvar. A nosotros, los que no, pobres indefensos ¿no? Que sin ellos no podemos. No hay un ejercicio ciudadano, esto es lo que quiero significar, en definitiva. Después, ¿cuál era la finalidad de la educación en esta época? Buscaban formar y adoctrinar desde pequeños a los partidarios del futuro que ocuparán los espacios del país de manera donde no habrá cabida ninguna ideología más que la justicialista. Esa era la finalidad. Entonces es un peligro y es antidemocrático, también es otro sesgo antidemocrático y es un sesgo más bien autoritario, que solamente podrán tener acceso al poder todos aquellos ciudadanos, en este caso, que adhieran a la doctrina justicialista. Entonces, por eso es un peligro en democracias la hegemonía de un partido. Porque las otras voces se van a callar. Entonces, eso no es democrático, pensar que solamente dice, no habrá cabida ninguna ideología más que la justicialista. Entonces, es como decir, bueno, el ideal del justicialismo, una patria peronista. ¿Se entiende? O todos somos peronistas. Ahora, la designación de maestros y de los profesores lo hacía el Poder Ejecutivo. ¿Se entiende? No era por concurso. Lo designaba directamente el Poder Ejecutivo a ese docente y a ese profesor. Si vos querías trabajar en la administración pública, tenías que estar afiliado. Si hay alguna coincidencia con la realidad. Y no hay concurso, solamente adhesión política. ¿Se entiende? Si vos estás
en vez de hacer una carrera de administración pública, por eso hay una fusión entre nación, partido y Estado. ¿Se dan cuenta? En vez de hacer una carrera de la administración pública para todos, para un Estado argentino, en un Estado justicialista en este caso, tenés que tener una adherencia política. Si no, la administración pública no es para todos. Entonces, cuando se habla para todos, es para todos. No, en una concepción populista, y en este caso el peronismo, tiene una concepción para todos aquellos que acuerden conmigo. Para todos aquellos que adhieran a mi visión ideológica, van a tener un lugar. Si no, no. ¿Estamos? Bien. Ahora, entonces. Disculpe, ¿la fusión Sí. en qué se da? Dijo que la fusión entre nación y qué más. Nación, partido y gobierno es lo mismo. Hay como un, por eso deja de ser la Constitución Nacional Argentina, pasa a ser una constitución justicialista. Los padres de la patria pasan a ser, como en este caso, la patria peronista, ¿se entiende? No la patria argentina. Entonces el Estado va a tener una conformación personalista, no el Estado argentino. El Estado, el representante del pueblo, de la patria y de la nación, va a estar puesto en las figuras de Eva y de Perón. No de la ciudadanía y de la patria argentina. Y aparte, recibían, mira, esto es lo que vos me preguntabas, fíjate vos, dice, recibían instrucciones de cómo debían utilizar los textos, los docentes. Entonces, era terrible porque vos tenías que dar clase como ellos querían. Se da de esta manera, con este texto, con adoctrinamiento. ¿Ah? Esto es terrible. Y dice, aparte, se pone como un rol subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que además del Estado, los otros que garantizaban la educación eran las familias, las iglesias, las religiones, los particulares o las fundaciones, por ejemplo. Donde no podía llegar el Estado, entonces las familias llegaban, las iglesias llegaban, o la fundación, por ejemplo, en ese caso, la Fundación Evita. ¿Estamos? No como en la época anterior, en esta época es cuando se deroga la 1420, donde antes tenía la función o el rol del Estado, era principal, era garante, y era la función, el rol docente. ¿Estamos? Acá no, acá hay un corrimiento, pasa a tener un rol subsidiario. Por ejemplo, la fundación, la construcción de escuelas primarias, por ejemplo, no estaba a cargo del Estado, sino de la Fundación Eva Perón. Es como otra fundación. Es como no sé, es un ridículo que voy a dar un ejemplo. Si se quieren reír, ríanse. Es como si hoy la escuela primaria, bueno, mira, no llega al Estado, ¿sabes qué? Que la haga Messi, la Fundación Messi. Es lo mismo. En Baigorria, el hospital de Baigorria tiene el hogar escuela y al ingresar ahí a Granadero Baigorria. Sí, conozco. Bueno, eso es una fundación Evita. Bueno. Lo hizo con esto. Bueno, con la fundación. En Córdoba hay varias también. Sí. Entonces, y no estamos negando que no eran buenas las estructuras edilicias de esas escuelas, porque nunca más se volvieron a hacer esas escuelas, ni las normalistas ni las de esa época. No estamos negando, y no es que estamos negando que no hacía falta escuelas primarias. Lo que estamos diciendo que no puede ser
una fundación la que haga la construcción de una escuela primaria. Es deber y responsabilidad del Estado argentino. A esto es lo que yo me estoy refiriendo. Esto es lo que yo estoy apuntando. Y no poner nombres personalistas. Es el Estado argentino. Y Se construían casas particulares también. Sí, 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 sí. Hasta con el mismo formato de, Sí. digamos, chalet con el mismo tipo de tejas y todo. Sí, era Hay una varias acá. construcción edilicia muy buena, y si lo ven, esto que vos estás rescatando, es para rescatar. Todo lo que eran subsidios para los ancianos, la construcción de vivienda y todo lo demás, lo que pasa es que, obviamente, por eso mismo, el interés de todo esto era peronizar a la Argentina. Era peronizar a la Argentina. ¿Y de dónde? El mejor instrumento adoctrinador fue la educación. Ese es el instrumento. ¿Cómo se concebía la educación y cómo se concebía? La educación se va a decir cómo se concibe la acción política, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Es algo del orden de la beneficencia los derechos. ¿Cómo va a ser del orden de la beneficencia? Es como las damas de antes, las damas de beneficencia. Entonces dejamos de lado las damas de beneficencia para tener la fundación. Evita, ¿se entiende lo que quiero decir? Bien, entonces, justamente era donar viviendas a los sin techos, pero porque al donde el Estado no podía llegar, llegaba esta fundación. Entonces el Estado, en definitiva, no tenía la principalidad de garantizar el derecho a la vivienda. Entonces lo otorgaba como beneficio la fundación. ¿Se dan cuenta que no era un derecho? Bien. En la época del peronismo, justamente pueden tener las escuelas particulares, pueden ser subvencionadas por el Estado. En esta época también se suma ¿cómo es? Se incorpora nuevamente, dejando la ley 1420, nuevamente la educación religiosa en las escuelas públicas. Y esa subvención a los particulares, en esta época eran la mayoría de las escuelas religiosas, las escuelas confesionales. Por eso, la iglesia siempre está del lado del peronismo, históricamente hablando. ¿Mm? Están inscriptos como a nivel internacional, como partido, digamos, dentro de lo que serían las democracias cristianas, porque tienen su sustento en la doctrina social de la Iglesia. Comulgan todo en ideología también. Pero, si bien la escuela primaria no estaba arancelada, la que sí estaba arancelada eran los bachilleratos y las escuelas normales, en esa época. ¿Mm? Lo que no tenía arancelamiento eran las escuelas técnicas. Era un arancelamiento selectivo. Las únicas gratuitas eran las técnicas y las comerciales, perdón. Y solamente las normales y los bachilleres estaban aranceladas. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos con lo que es vamos a ir con el plan quinquenal. Y a nivel, espérenme un segundito, que les quiero, si bien espérenme un poquito, la UON era la Universidad Obrera Nacional, en ese momento las universidades nacionales estuvieron intervenidas. ¿Mm? Estuvieron intervenidas.
Una de las primeras intervenidas fue la Universidad Nacional del Litoral. Hasta entonces no teníamos la Universidad Nacional de Rosario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad que el peronismo en ese momento estaba muy en contra de las universidades nacionales porque era un lugar de mucha politización. En el lugar en las universidades públicas, la mayoría tenía como una concepción, digamos, eran más reformistas, digamos, las universidades nacionales. En cambio, con el peronismo, al intervenir, o sea que eran ellos los que nombraban a los rectores, limita, por ejemplo, la participación de los estudiantes que eran reformistas en las universidades nacionales. Se limita lo que es tenían voz, pero no tenían voto los estudiantes en el peronismo. Entonces ahí hay un corte en la autarquía y autonomía como principios de la reforma universitaria. Y aparte del nombramiento, ustedes saben muy bien cómo funciona la reforma. El rector no está nombrado por el Poder Ejecutivo, sino por los decanos, ¿entiende? Es más asambleario la reforma. Bueno, en este momento no. ¿Sí? ¿Se entiende? Y aparte, el peronismo en ese momento, que en definitiva tampoco nunca lo fue tan posteriormente, avisoraba como un peligro al comunismo. ¿Mm? A todo lo que sea unas ideologías de izquierda, ¿sí? O, sí, en ese sentido, entonces, la cuna, digamos, de las teorías ideológicas, digamos, comunistas, de izquierdas, revolucionarias de verdad, o la cuestión más reformista, estaba dada gracias a la Universidad Nacional. En cambio, para el peronismo eso era un peligro. Bien. Ahora, a ver cuántos minutos nos quedan. 18, perfecto. Estructura académica y política curricular con el peronismo. Se distinguen dos etapas, dos planes quinquenales. De 1945 a 1951 y de 1952 a 1955. Esto son durante los dos mandatos del gobierno de Perón. ¿Sí? ¿Puede referir, por favor? Estos coinciden, estos planes quinquenales, con los dos mandatos de Perón, de los gobiernos de Perón, digo bien. Te repito las fechas, de cuánto a cuánto. Primera, plan quinquenal va 1947 a 1951 y 1952 a 1955, la segunda etapa del plan quinquenal. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? ¿Va bien así? ¿Esto es lo que querían que repita? Bien. Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí. Un plan quinquenal constituye una herramienta de planificación de gobierno, que en un lapso de quinquenal significa 5 años, ¿sí? Ahora, de esta manera, dice, determinar lineamientos y principios para los diferentes aspectos de la vida social, incluida en la educación. Primer plan quinquenal. En su capítulo sobre educación presenta los principios sobre lo que debe organizarse y se destacan dos funciones de la educación. Una, preparación, que estaba constituida por conocimientos teóricos y prácticos para situarse en la vida. Entonces, tenemos
dos funciones en la educación de este plan quinquenal. La de la preparación y la de la configuración. La de la preparación es la que dije recién, constituida por conocimientos teóricos y prácticos para situarse en la vida. Y la configuración es modelos de personalidad. Ahora, en este plan quinquenal introduce el concepto de justicia social. ¿Mm? Ahora, para configurar, o mejor dicho, para articular el sistema educativo, se crea un nuevo Consejo de Educación, el Consejo Nacional de Educación. Para articular el sistema educativo se crea el Consejo Nacional de Educación. Este va a estar dividido en 3 áreas. Obviamente primaria, secundaria y técnica. ¿Sí? Se crea el preescolar, que es optativo, y solamente es obligatorio 5 años, es decir, de 6 a los 11 años. Y hay un tercer ciclo que es obligatorio, pero de 2 años. Ahí, en esto incorpora oficios, arte, ocupación manual. ¿Mm? Y también divide a las escuelas técnicas en 3 ciclos. La escuela técnica, el primer ciclo sería la de la capacitación, que es un grado técnico inferior. Fíjense acá esto interesante. Para ingresar a esta escuela, si bien era de capacitación y un grado inferior de técnico, necesitaban una certificación de primaria completa o examen de ingreso. Después venía el otro grado, que era un grado de perfeccionamiento, que es un grado de técnico medio. ¿Se entiende? Entonces el inferior es de capacitación, el de perfeccionamiento es un grado técnico medio, y también se requerían los mismos requisitos. El certificado de capacitación respecto al perfeccionamiento, o sea, tenía que tener un certificado de capacitación del anterior, más o rendir un examen de ingreso. ¿Se entiende? Y el de especialización, que sería el último, que es el de las escuelas técnicas superiores. Estas también estaban divididas en especialidades. ¿Mm? Y la condición para ingresar era certificación del perfeccionamiento. ¿Se dan cuenta cómo van? El anterior tiene peso sobre el posterior, lo que estoy diciendo. Certificación de escuela completa primaria, o escuela primaria completa, mejor dicho, o examen de ingreso. ¿Estamos? Bien. Otra política educacional tenemos. Esto es lo que yo les decía anteriormente. Se incluye la religión en las escuelas públicas, derogando la ley 1420. La ley 13.047 de la creación de establecimientos, digamos, para establecimientos de enseñanza privada. Y la ley 13.031, que se le llama la ley Capicúa, es la que se regula en las universidades. Corina, ¿cuál era la última, la de la regulación de las universidades? La 13.031. Ay, gracias. Uh-huh.
Perdón, ¿todas estas leyes se derogan? No, no se derogan estas leyes. La única que se deroga en esta época es la ley 1420, es lo que dije. No, porque, por ejemplo, la subvención a las escuelas confesionales sigue hasta hoy. Las escuelas reciben subsidios del Estado, las subvenciones para pagar los sueldos de los docentes, las recibe el Estado de las confesionales. Igual que algunas escuelas laicas, también. Después, con el segundo plan quinquenal, también ahí es como una herramienta de la educación, y ahí sí es donde cuando yo les planteaba en forma general cuál era el objetivo fundamental de la educación, era el objetivo fundamental de la nación. Fíjese lo que dice: ¿será realizar la formación moral, intelectual y física del pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la doctrina nacional peronista? No tenían pudor en decirlo, ¿eh? Que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Uno puede estar inclusive de acuerdo con la soberanía, con la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Hasta uno puede estar de acuerdo con estos principios. El tema es que estos principios coinciden con la plataforma o la doctrina justicialista. ¿Se entiende lo que quiero decir? No como principio general para todos, sino porque es un principio del justicialismo. Aún aunque uno acuerde con esos tres principios, pero es porque lo afirma el justicialismo. Y dice: armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Bueno, entonces dice: en este sentido se especificó que los textos escolares serán estructurados concordantemente con los principios de la doctrina nacional y contendrán referencias especiales acerca de los objetivos que el presente plan señalan, una orientación definida para cada actividad de la nación. Desde el pensamiento del gobierno se bajaba lo que se quería para la nación. Desde esta doctrina. Bien. Bueno, ahora, con la ley 1301, primero se interviene en las universidades, pero esa universidad reformista. Hay una intervención en esta época, como yo les dije, los concursos empiezan a no tener concursos, digamos, se presenta, digamos, la asignación interina es por el Poder Ejecutivo Nacional. Ellos lo que querían en esta época era limitar la politización. En ese momento se sacó, obviamente asumió un rector interventor designado por el Poder Ejecutivo, cese del cogobierno. Obviamente se establece una autonomía limitada y regulada, y también provisiones de la actividad política. En ese momento, los reformistas, en esa época, pregunten, ustedes son muy jóvenes, pero tal vez puede ser que algún abuelo
recuerde su padre en todo caso, a los reformistas se los llevaba presos si tenían actividad política en esa época. ¿Mm? Bien. Muchos dirán de que con esa ley lo que sí se sanciona o queda, primero la gratuidad de las escuelas ya estaban desde antes, ¿sí? Ya estaban desde antes la gratuidad de las escuelas. Ahora, lo que sí uno puede decir que con esa ley, digamos, lo que pasa que él quería arancelar las universidades, las universidades, y quedar como gratuita solamente la UON, la Universidad Obrera Nacional, ¿sí? La OIUTN. Lo que pasa es que el movimiento estudiantil, obviamente en su mayoría reformista, no permitió el arancelamiento y por decreto él establece la gratuidad en las universidades. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Ahora, por eso generalmente digamos, los universitarios de las nacionales generalmente no comulgaban con el peronismo, ¿sí? Ahora yo les quería mostrar, alguien me dijo que el libro este que yo mostré está en la página subida. Sí, bien. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que digamos, se volcaba el amor hacia los padres biológicos y también el amor a Eva y a Perón, a Juan Domingo Perón? Ahí en una de las páginas esto, ¿ven? Esto que dice, Perón ama a los niños, mi mamá, mi papá, Perón evita. ¿Ven? Acá. ¿Sí? Bien. Acá, esto es genial. Es una genialidad. Fíjense, ¿no? Las dos cosas. En esta página dice, los niños visten bien. La Fundación Eva Perón da ropa al que necesita. Eva Perón evita, no sé, esta parte, acá. ¿La ven? ¿Se ve bien ahí o no? Bueno, y después, mamá y papá me aman. La foto de mamá y papá. Y abajo, Perón y Evita nos aman. No, una genialidad, no me digan. Después, acá, esto, fíjense. También, profe, lo que se ve, o por lo menos yo lo estuve revisando justo anoche porque vi que estaban subidos los archivos, es que hay mucha selección de raza, por así decirlo, en cierto sentido, porque son todos rubios, arregladitos, blancos en especial, todo muy, un poco racista, por así decirlo. Y que tenía Como el ideal de connotaciones familia y todo discriminatorias eso. y racistas, sí, porque para los suyos le llamaban las cabecitas negras, los descamisados y las grasitas, y en las publicaciones de los libros aparecían, como vos bien decís. Sí, sí, tenían un rasgo racista, obviamente. Mi hermanita y yo amamos a mamá, papá, Perón y Evita. ¿Ven acá? ¿Se ve? Y después, esa niña juega con una muñeca, se la regaló Evita. Para ella es la más linda del mundo, ponele. ¿No? Acá, ¿ven? Algunos se ríen, algunos quedan serios. Yo digo por ustedes, no por...
Mamita me enseñó a rezar. En mis oraciones nunca olvido a Eva Perón, nuestra madre espiritual. No, una genialidad, no me digan. Esto trasladen a populismos, si se quiere, hasta actuales. Este es el tema. La práctica política como una religión, el cual un Estado personalista me cuida y no una responsabilidad ciudadana que es mucho más democrática. ¿Se entiende? Igual recuerden lo que habíamos hablado en la clase pasada, que el populismo no necesariamente tiene una sola corriente política o una forma de pensamiento. Como habíamos dicho, puede ser ultraderecha, de derecha, de izquierda, puede ser militar, puede ser de muchas formas. Por eso no hay un constructo exacto para explicar bien el populismo, salvo ciertos puntos que lo enmarcan, que hacen dar cuenta de cuál es esa estructura. El pueblo, el líder, el tipo de mediación, el tema de cómo se refunda el Estado. Exactamente. También ahí hay un ejemplo de cómo se ponen actos que hace Perón con actos patrióticos como la libertad, la independencia. Lo van a ir encontrando, que se asocia también a otros líderes como San Martín, como Belgrano, que tuvieron que ver con esto de crear la nación argentina. Sí, muy bien, porque es una refundación siempre. En el populismo se refunda la patria, ¿no? La patria nace a partir de que vengo yo. La nueva Argentina, la nueva patria, a partir de tal fecha, y sobre todo los hechos históricos son refundacionales de nuestra patria. La patria antes no existió, existe a partir de. ¿Se entiende lo que quiero decir? Con los populismos se logra eso. Sí, profe, quería hacer un comentario. Sí, cómo no. No, por ejemplo, bueno, los gobiernos también de Latinoamérica también, por ejemplo, Chávez hacía referencia a Bolívar como un personaje carismático. El gobierno, bueno, los gobiernos kirchneristas también hacían siempre referencia al peronismo. Uh-huh. Sí, porque vos fijate. Es como que de alguna manera siempre los gobiernos democráticos necesitan un aporte del populismo a ciertas... Al ¿No? revés, Marcelo. Los populismos necesitan de la democracia para acceder al poder. No es así. Y necesitan de esas concepciones populistas para sentar bases de que la nueva Argentina, la nueva patria, es a partir de ellos. Es todo lo contrario. El instrumento político es la democracia, es el voto. Por eso te pueden decir, che, vamos a suponer Venezuela, ¿es un gobierno democrático? Sí, de origen. Pero no de ejercicio, ¿se entiende? Acceden al poder vía la democracia, pero de origen. Se legitiman por ese voto, pero después no. Entonces, es al contrario. El populismo necesita el voto con la democracia para acceder al poder y de ahí gobernar. Y todo el que piense distinto es el enemigo. El enemigo son ya sea otro país o ya sea los propios partidos que deciden con el pensamiento. Bueno, hay un ejemplo para mostrar de Chávez, que lo pueden encontrar en YouTube, que hay un momento en el cual él está hablando de edificios que pertenecen